Buenas, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver quién está presente de una vez. ¿Cuántos? Muy puntual, Karen, ¿ah? Presente. Pinela, Carlos Medina. Presente. Carpi. ¿Cómo les ha ido con la descarga de la tabla de factores de conversión? ¿Quién la tiene ya descargada? Nadie. Alvarado Granados, presente. Hablo de la tabla de factores de conversión. Ah, disculpe. ¿La han podido descargar? Pocos están ingresando, Karen. Voy a mandar un comunicado a coordinación acerca de la asistencia muy irregular de este curso. De los 22, saben entrar máximo 16. Cada vez van bajando más. Profesor, Guión Cedeño me avisó que no podía conectarse porque está enfermo. Ya, pero ustedes saben, ya están en primero, pero ya saben que todo trámite de justificación lo tienen que hacer con documentación previa ante coordinación. Profesor Moisés Medina. Todos nos enfermamos y todo bien, pero hay que hacerlo formalmente. Moisés Medina, ¿quién más está presente? Yo, Vanessa. Vanessa, ya tiene asistencia. ¿Quién más? Velasco Luis. Velasco Luis. Índora, Velasco Luis. ¿Quién más? Profesor Mario Gómez, presente. Lola Vázquez. Bien. Chalani. ¿Quién más? Jessy Ruiz. Vale. Profesor, yo, Jeffrey Ruiz, presente. Kevin, Carlos Medina, Jainer, Gabriela. Anthony Pinela, ya está. Carlos Alvarado. Ya, todos están presentes. Todos los que han ingresado hasta ahora. Estamos con 12 estudiantes. Profesor Mario Gómez, presente. Mario Góngora. Ya está aquí. A ver, para reducir, yo les mandé un video acerca de la reducción del sonido ambiental.
que los envié al grupo, tienen que aplicar eso. Está dentro de la misma aplicación de Zoom. Vamos a seguir con lo nuestro acerca de sistemas de unidades. Estábamos en aquí. Estábamos viendo la conceptualización de cada uno de las unidades patrón de cada magnitud física. Habíamos llegado a la conclusión de que estas que ustedes ven aquí son magnitudes, ¿cierto? Son las magnitudes fundamentales. Dentro de las magnitudes fundamentales están las magnitudes básicas. Las primeras, que fueron longitud, masa y tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, la longitud se puede medir en centímetros, milímetros, kilómetros, hectómetros, decámetros. Pero la unidad de medida patrón, la original, es el metro. Correcto. Entonces el metro tiene múltiplos y tiene submúltiplos. ¿Ya? Asimismo, la masa se puede medir en gramos, en quintales, en toneladas, en miligramos, en libras. Bueno, hablamos del sistema internacional. En el sistema internacional, la unidad de medida patrón es el kilogramo. Y el tiempo sí es universal. En los dos sistemas se mide el tiempo en segundos como unidad de medida patrón, pero también se lo puede medir en horas, minutos, ¿no? Días, meses, años, centurias, siglos, décadas, ¿ya? Entonces hay que saber diferenciar bien. Aquí vamos a definir el concepto de cada una de las magnitudes. No vamos a montar tarea todavía. Hoy vamos a terminar con el concepto y luego vamos a los ejercicios. ¿Ya? Mire, acá está ya dominio de la tabla de factores de conversión. Eso lo necesitamos ya con urgencia para el próximo día lunes. Correcto. Con eso vamos a trabajar. Y que quedan advertidos que tienen que descargar esa información. Vamos a ver a alguien que esté presente, que no me haya participado. A ver, señor Pinela. A ver, prendan su cámara un ratito, disculpen, no les he tomado el... Necesito... Caramba, Gabriela, modelando. Y los demás, ni siquiera se peinan. Carlos, Katy, Mario, Cintia, Jeffrey, Gainer. Cintia, no se me esconda detrás de esa foto. Carlos y Mario. Seguimos entonces. No quieren saber nada de paparazzis. ¿Ya? Gracias. Entonces, estábamos con el estudiante Pinela, ¿no? A ver, Pinela. Vamos a escucharlo leer. Metro. Es la longitud de trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante un lapso de
de... Ajá, ya vimos estos números, ¿ah? Ya aprendimos los números. 1299. No, papá, es 1 sobre, esto es raya de fracción. 1 sobre 299.792.400 partes de segundo. O sea, punto dividido para esta cantidad. ¿Qué se hace? Un taller ahí hay. Anthony, Dígame. ya les he dicho que tienen que buscar un lugar solito para ustedes. 1 sobre 300, casi 300 millones. ¿Ya? Que es la velocidad de la luz, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo la velocidad de la luz. Entonces, 1 metro es esa distancia que recorre un rayo de luz, hablo de la luz blanca del sol, en el vacío, o sea, donde no hay aire, no hay presión, no hay gravedad. ¿En qué lapso de tiempo? 1 segundo dividido para 299.792.458. Este concepto quedó establecido en 1983. Sigamos, Anthony. Kilómetros. Masa igual a la del producto. Kilogramo. Ah, ya. Kilogramos. Masa igual a la del prototipo internacional de kilogramos, adoptado en 1889. Segundo. Duración de 9.192.631. 631.000. 1.770. ¿Ya? Periodos de radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos Y perfil. del átomo de cesio. 133, adoptado en 1967. O Amper. amperio o ampere. Amperes. Intensidad de una corriente eléctrica constante que mantenida en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita de sección circular despreciable y colocados a 1 metro de distancia entre sí, producirá un vacío de fuerza de 2 por 10 a la -6. Número por metro de longitud 1948. Esto es Newton, papá. La N, cuando hablamos de fuerza, hablamos de newtons. Vamos a ver el cuadro de fuerza. Aquí dice fuerza, newton. Los newtons se representan con la letra N. Para tener claro este concepto, ustedes deben de tenerlo muy claro lo que es un amperio o un ampere. Vamos a abrir un Excel. Vamos de dibujitos. Vamos a la conceptualización de eso que acaba de leer Pinela. ¿Ya? Entonces, dice que es un amperio, es la intensidad de una corriente eléctrica constante mantenida entre dos conductores paralelos. Vamos a dibujar aquí. Conductores paralelos. Conductores son cables, ¿no? Medios de transporte de la electricidad.
Supongamos que ese es un cable que lleva corriente, ¿cierto? ¿Ya? Y supongamos que vamos a dibujar otro cable paralelo a ese, igualito, otro conductor. Aquí. Correcto. Tenemos dos cables que transportan corriente. Esos son dos conductores, ¿ya? Paralelos entre sí. ¿Están paralelos o no? Sí, ¿no? ¿Ya? De longitud infinita. Aquí estos no tienen fin. De sección circular despreciable. O sea, puede ser cualquier diámetro. De cualquier grueso. Y colocados a 1 metro de distancia. Esta es otra condición que nos ponen. 1 metro de distancia es esto, ¿no? Desde aquí hasta acá. 1 metro de distancia. ¿Listo? Vamos a ubicarlo aquí. 1 metro de distancia. ¿Ya? Producirá una fuerza en vacío de 2 por 10 a la menos 7. La fuerza en vacío, como ustedes saben, la corriente eléctrica produce un campo electromagnético, ¿cierto? Produce un campo electromagnético que lo voy a dibujar aquí así. ¿Listo? Cada cable produce su campo electromagnético cuando está pasando corriente a través del conductor determinado, de un conductor determinado, ¿cierto? Así. Este es un campo lógicamente invisible, pues, ¿no? Invisible. ¿Cómo se produce este campo? Por la vibración de los electrones dentro del conductor, por el viaje de la corriente. ¿Ya? Entonces, hay un campo electromagnético y entre estos dos campos se produce una fuerza electromagnética de 2 por 10 a la menos 7 ¿qué? Newtons, ¿cierto? Newtons. Pero siempre que hayan estas condiciones, que los conductores estén a 1 metro de distancia, longitud despreciable, puede ser cualquier longitud, ¿ya? Entonces, ¿qué es un campo electromagnético? Es aquel que se puede medir siempre y cuando un conductor esté cargado de electricidad. ¿Ya? Aquí le vamos a buscar en YouTube. Medición del campo electromagnético. ¿Ya? Entonces, un campo electromagnético se lo mide así de esta forma. Con equipo, ¿cierto? Una pila de 9 voltios. El campo magnético es medido en microteslas. Y el... ¿Ya? Pero cuando se procede a hacer una llama... ¿Se han visto ustedes un multímetro? Imágenes de multímetro. Ya, vamos a buscar un multímetro de pinza. ¿Ya? Este de aquí, si han visto que ustedes usan los electricistas
y el cable lo hacen pasar por aquí en medio. ¿Cierto? Entonces, este campito de aquí que tiene imanes, dentro de esta pinza tiene imanes, ya, sin tocar el cable físicamente, sin tocar el alma o el neutro del cable, la parte metálica, te mide y te da una lectura, ¿cierto? Entonces, ¿qué mide esta herramienta sin tocar el cable? Te mide el campo electromagnético que genera la electricidad que está transportándose dentro de ese cable. Listo. ¿Ya? Aquí hay algunos modelos de pinza, vean. Aquí, este de acá también, este. ¿Ya? Son multímetros, ¿no? Son herramientas que te sirven para medir algunas cosas. Correcto, depende del selector que usted use aquí. Esta perilla te da para seleccionar lo que tú quieres medir. Intensidad de energía eléctrica, o sea, amperios, voltaje, continuidad, campo electromagnético, mide algunas cosas, ¿cierto? Entonces, hay que saber electricidad, ¿no? Hay que saber electricidad para saber usar esta herramienta. Ustedes, como son de Temex, seguro en determinado momento la van a utilizar también para medir continuidad, para medir voltajes súper pequeños, que son los que vienen en los equipos de cómputo, ¿ya? Entonces, regresando a lo nuestro, la conceptualización de amperio es la fuerza de este valor que se genera entre dos conductores cargados eléctricamente gracias a la fuerza que se ejerce entre estos dos campos electromagnéticos. Correcto. Esa conclusión fue sacada en 1948. ¿Quién me escribe? ¿Ya? Kelvin. Lectura, el que estaba leyendo. Kelvin es la fracción de 1 sobre 273.016 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua, 1967. Correcto. Candela. Candela, intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática. De fuerzas de frecuencia 540 por 10 a la 12, cuya intensidad energética es la dirección de 1 sobre 683 watts por Esther Radian, 1979. Mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como existen átomos de 0,012 kg de carbono. Kilogramos de carbono. Kilogramos de carbono, 1971. Radian es el ángulo plano comprendido entre dos radios de un círculo y que se intersectan sobre la circunferencia de este círculo. Un arco de longitud igual a la del radio. ¿Ya? Esther radian. Ángulo sólido que conteniendo su vértice en un centro de una esfera corta sobre la superficie de esta esfera un área igual a la de un cuadrado que tiene por lado el radio de la esfera. Muy bien.
Entonces, todos estos conceptos ya los aclaramos ayer mediante algunas explicaciones. Y vamos a la tabla de unidades derivadas. Ya habíamos visto que es una superficie. ¿Ya? Vamos a dibujar para diferenciar lo que es longitud. Borramos esto. Listo. Vamos a ver qué es superficie. O área, que también se la conoce. Insertamos aquí una línea común y corriente. De aquí hasta acá. Ya, esta línea va a ocupar 2 celdas. ¿Listo? Supongamos que aquí tenemos nosotros 1 metro. ¿Listo? Para formar una superficie a partir de una longitud, esto es una longitud, ¿cierto? 1 metro lineal se llama, 1 metro lineal. Es una línea que mide 1 metro. Para hablar de superficie, tenemos que hablar de 2 dimensiones. ¿Ya? O sea, así. 1 metro de longitud por 1 metro de altura, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos 1 metro. Y acá también tenemos 1 metro. Entonces, ¿esto es qué? ¿Sería qué? 1 metro. 1 metro cuadrado, ¿cierto? 1 metro cuadrado. ¿Listo? Esto entonces es 1 metro cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene 1 metro de longitud por 1 metro de altura. Listo. Entonces, esto es longitud y esto es superficie o área. Área o superficie. Entonces, todas las superficies vienen en unidades ¿qué? Unidades cuadradas, ¿cierto? Cuadráticas. ¿Ya? También existe el volumen, ojo, volumen. ¿Qué es el volumen de un cuerpo? O la capacidad. Hablamos ya de metros cúbicos. ¿Qué sería un metro cúbico? Un metro cúbico sería lo siguiente. ¿Ya? Tenemos esto, esto de aquí. ¿Listo? Entonces, esta figura tiene 1 metro aquí, 1 metro acá y 1 metro de profundidad, ¿cierto? 1 metro de profundidad. ¿Ya? Tiene 1 metro de ancho, 1 metro de alto y 1 metro de profundidad. Ya son 3 dimensiones, longitud, alto y fondo, ¿cierto? Acá en la superficie manejamos 2 dimensiones, longitud y alto. Y en las figuras lineales o longitud manejamos una sola dimensión. Un punto no tiene dimensión, ¿cierto? Un punto no tiene ni largo, ni ancho, ni altura. Entonces, un punto no es una figura, es un simple y sencillo punto. Correcto. Esto le vamos a poner aquí. Volumen. Yo le pregunto, ¿cuántos metros cúbicos de agua entrarán en esta caja? Imagínense que son los tanques elevados que tienen en su casa, esos que saben hacer de cemento para almacenar el agua para que luego utilizarla. ¿Cuánto entrará aquí de agua o de cualquier líquido en un tanque de estas medidas? ¿Cuánto entrará ahí de agua?
No quieren participar. Voy a comenzar a bajar puntos. No me hagan preguntar. 4-3. No me hagan preguntar y hacer participar obligadamente. ¿Ya? Aquí tenemos 1 por 1 por 1. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 1 por 1 por 1? Voy a escoger de la lista y preguntar. ¿Cuánto es 1 por 1 por 1? Es 1 metro cúbico. Me da ganas de tomar lección la próxima clase, de verdad. Esto es 1 metro cúbico. ¿Qué tal si esta figura tendría 2 por 2 por 2? ¿Cuál sería la capacidad de esa figura? 6 metros cúbicos. Multipliquen bien. 8. 2 por 2, 4 por 2. 8 metros cúbicos. 8 metros cúbicos. 8 metros cúbicos. 8 metros cúbicos. Si esto es de 3 por 3 por 3, es un cubo regular, ¿cierto? ¿Cuál sería la capacidad de esa figura? ¿O cuál sería el volumen que entra? 27 metros cúbicos. Correcto, Katy. 27 metros cúbicos. ¿Por qué 27? 3 por 3, 9. Y 9 por 3, 27. Correcto. Acá, en superficie. ¿Qué tal si esta figura mide, o esta área mide 2.5 metros por 2.5 metros? ¿Cuál es el área de esta figura? 6,25 6,25 ¿qué? metros cuadrados. Metros cuadrados. Correctísimo. Gracias. ¿Ya? Entonces, a partir de la longitud, esto es longitud, es una distancia común y silvestre, ¿ya? A partir de la longitud nace el área o superficie y también nace el volumen. Correcto. Ahora el volumen, aquí, en esta caja, ¿cierto? Podemos ingresar líquidos, ¿cierto? Podemos ingresar líquidos. O cualquier otro fluido que puede ser viscoso, puede ser aceite, puede ser pasta, de esa pasta de la que hacen los churros. ¿Sí han visto los churros que esa pasta bien aguadita? ¿Ya? Eso también es un fluido, ¿cierto? La grasa también es un fluido, pero de diferente viscosidad. ¿Ya? Entonces, el volumen no solo se puede medir en metros cúbicos, también se puede medir en litros, ¿cierto? Se puede medir en galones, se puede medir en canecas, ¿sí o no? ¿Ya? Eso es cuando se trata de líquidos. Entonces, 1 litro en volumen viene a ser igual a 1 decímetro cúbico. O sea, si dibujamos un cuadrito, vamos a dibujar un cuadrito. Un cuadrito aquí así. ¿Ya? Un cuadrito que tenga 10 centímetros, que es igual a 1 decímetro, ¿cierto? 10 centímetros es 1 decímetro. Y acá que tenga también otro decímetro y de profundidad que tenga otro decímetro, o sea, 10 centímetros de largo, 10 centímetros de alto y 10 centímetros de fondo. Ahí estaríamos formando nosotros, ¿qué? 1 decímetro cúbico. ¿Cierto? Ahí tenemos 1 decímetro cúbico. ¿Por qué 1 decímetro cúbico?
Porque tenemos un decímetro de ancho, un decímetro de fondo y un decímetro de altura. Correcto. Esto es igual a ¿qué? Un decímetro cúbico es igual a ¿qué? A un litro. Litro. O sea, si tuviéramos una cajita de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, ahí nos va a entrar justo un litro de agua, un litro de leche, un litro de aceite, por citar 3 fluidos de los más fáciles de comprender. ¿Correcto? También nos va a entrar un litro de aire. El aire es otro fluido, pero más liviano, ¿cierto? Todos los gases y los líquidos son fluidos. Los semilíquidos también son fluidos. Listo. Entonces, la mermelada es un fluido, porque no es un sólido, es un semisólido, ¿ya? Y hay semilíquidos también. Listo. Entonces, eso es en cuanto al volumen. Anoten bien esto. Un decímetro cúbico es igual a un litro. Y de ahí nos vamos para arriba en el entendimiento de lo que es un volumen. Velocidad, ya sabemos que intervienen dos magnitudes básicas, que son la longitud medida en metro y el tiempo medido en segundos. La aceleración, ¿qué era la aceleración? ¿Qué era la aceleración? Vamos a buscarle aquí, que a usted le gustan los videos. Aceleración. 2 minutos vamos a regalarles en este videito. Continuando con los videos de la cinemática del movimiento, esta semana traigo un tema donde explico qué es la aceleración. Antes de definir qué es la aceleración, vamos a observar el siguiente hecho, donde el vehículo se mueve a una velocidad constante y luego la velocidad cambia. Por ende, esto lo definimos como aceleración. Es decir, al pedal de gasolina de un vehículo se le conoce comúnmente como acelerador, ya que cuando se presiona el automóvil acelera y cuando se libera, este se desacelera y tiende a detenerse. Por ende, cuando el vehículo se encuentra en una velocidad 1 y luego cambia hacia una velocidad v sub 2, entonces podemos definir que la aceleración es el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo dado. Y análogo a la velocidad promedio, como lo expliqué en un video anterior, está también la aceleración promedio. En resumen, es la relación sobre el cambio de la velocidad dividido el tiempo para hacer este cambio. Matemáticamente tenemos que la aceleración promedio es igual al delta de la velocidad sobre el delta del tiempo, es decir, v sub 2 menos v sub 1 dividido t sub 2 sobre t sub 1. Ojo, aquí no quiero que se hagan bolas. La aceleración es igual al cambio de velocidad sobre el tiempo para hacer ese mismo cambio. Si ustedes escuchan delta V, delta velocidad, no se confunda. Esto es simplemente cambio o variación de la velocidad. Por ejemplo, vamos al Excel. Vamos al Excel. Aquí nos entendemos mejor. Si este carrito, vamos a dibujarlo con un cuadro nomás, no nos hagamos muy... ¿Ya? Si este carro aquí tiene una velocidad de 4 metros por segundo y acá tiene una velocidad de 5 metros por segundo, ¿cierto? El carro se movió en esta dirección, ¿cierto? Así. ¿Ya? El carro se movió así y estuvo en una velocidad variable, ¿ya? Variable que fue de 4 metros por segundo a 5 metros por segundo. Recorrió una distancia, ¿cierto? ¿Recorrió una distancia o no recorrió una distancia? Claro que recorrió una distancia. ¿Ya? Recorrió esta distancia desde este centro hasta este centro de acá.
Esa es la distancia que recorrió ese vehículo. ¿Ya? Y como está yendo de un lado a otro, también utilizó un determinado tiempo, ¿cierto? Utilizó un determinado tiempo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos tiempo y aquí tenemos distancia. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, vamos al videíto y nos dice, la aceleración es igual al cambio de la velocidad. ¿Cuál es el cambio de la velocidad aquí en mi gráfico? ¿Cuál es la variación de velocidad? Si sube de 4 a 5, ¿cuál fue el cambio o variación de velocidad? ¿Cuánto hay de diferencia entre 4 y 5? 2. Ay, me van a hacer morir, de verdad. ¿Cuánto hay de diferencia entre 4 y 5? 1. Correcto. 1. 1 metro por segundo. Aumentó la velocidad. Quiere decir que la aceleración fue positiva. Cuando aumenta la velocidad, la aceleración es positiva. Pero ¿qué nos dice la fórmula? Vamos a poner una línea aquí. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice es igual a la variación de velocidad sobre la variación del tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es esa variación del tiempo? Es el tiempo que utilizó ese vehículo en moverse desde este punto hasta este punto de acá. Correcto. El tiempo que utilizó en moverse de aquí hasta acá, digamos, 2 segundos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esta fue la variación de velocidad y esta fue la variación del tiempo. Así de fácil está esto. ¿Ya? Simple y sencillo. Entonces, aquí tenemos 1 metro por segundo y acá tenemos segundo. Entonces, ¿cómo nos queda? ¿Cómo nos queda? Como esto es segundo sobre 1, no se puede simplificar, ¿cierto? Porque uno es numerador y el otro también, a ver, el 1 es denominador, aquí está abajo de la fracción y aquí está arriba de la fracción, entonces no se puede simplificar. Vamos a hacer esta operación sencilla. 1 para 2 es igual a ¿cuánto? A 0,5, ¿cierto? 0,5. ¿Qué unidades tenemos? Metros, que no podemos obviarlo. ¿Y segundos qué? Segundos cuadrados, porque no lo podemos simplificar. Entonces queda segundo por segundo, segundos al cuadrado. Esas son las unidades de medida de la aceleración. De la aceleración. ¿Ya? Ahora, si se presentara esto, por ejemplo, si acá tenemos 5 y acá tenemos 4. ¿Ya? Ahí el vehículo está bajando su velocidad, por ende la aceleración va a ser ¿qué? Negativa, ¿cierto? Negativa. Entonces aquí ya sería menos 1 metro por segundo. Menos 1 metro por segundo. Listo. Menos 1 metro por segundo. Y acá la aceleración sería de menos 0,5 metros por segundo al cuadrado. Correcto.
Cuando se pierde o se disminuye velocidad, la aceleración va a ser negativa. Negativa. Y cuando aumentamos velocidad, la aceleración va a ser positiva. Eso en cuanto a la explicación de lo que es aceleración. Vamos a ver el video, a ver cómo termina. 2, que es la velocidad con la que termina el vehículo, y esta velocidad V1 con la que inicia. Así como la velocidad es una cantidad vectorial, también lo es la aceleración. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene una magnitud, es decir, un valor numérico que tiene dirección y que tiene sentido. Ahora veamos unas observaciones de la aceleración. Las unidades de la aceleración en el sistema internacional se entienden como metros sobre segundo cuadrado, es decir, unidades de longitud dividido unidades de tiempo al cuadrado. Si la velocidad no cambia con el tiempo, se dice que la aceleración es cero. Es decir, si el vehículo mantiene una velocidad constante, equivale a que se trata del movimiento rectilíneo uniforme, que ya lo explico en unos videos que les dejo el link. Ahora, si la aceleración inicial es mayor a la final, se dice que hay una desaceleración. Por ende, en la ecuación matemática, la aceleración será negativa. Esto es todo por este video. Recuerda dejar los comentarios abajo en el video, de suscribirte a mi canal y nos vemos hasta una próxima ocasión. Si alguna vez terminaste de leer la página de un libro. Listo, entonces, no sé si me entendieron más a mí o a él. Pero ahí está, hay bastante información con la cual podemos y debemos reforzar. Bueno, aceleración, unidad de medida patrón, metros por segundo al cuadrado. Ya explicamos por qué es segundo al cuadrado. La fuerza se mide en newtons y es una masa aplicada por una aceleración determinada. Eso es igual a un newton de fuerza. ¿Cierto? Presión es igual a un newton, o sea, a la fuerza ejercida sobre una determinada área. Vamos a nuestros dibujitos de nuevo. Supongamos que esta pared, este muro, está siendo empujada por una persona. Una persona que empuja con una fuerza de 100 kilogramos fuerza. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué pasaría si esta pared es empujada por 4 personas de la misma contextura? Ya pasarían a ser no 100. Como son 4 personas, son 400 kilogramos fuerza. ¿Cierto? Ahora, si hubiéramos dividido 100 para 6.25, en el primer ejemplo, 100 para 6.25, ¿cuánto nos da como resultado eso? 16. 100 para 6.25. 16. Correcto. Estamos recibiendo una presión de 16, ¿qué? 16 kilogramos por, ¿cuánto? Por metro cuadrado. ¿Cierto? Esto ya es presión. ¿Ya? O sea, en cada metro cuadrado, aquí hay 6.25. En cada metro cuadrado, vamos a dibujarle los cuadritos de los metros cuadrados. A ver. Vamos a dibujar esto, 2.5, vamos a dibujar esto aquí. 1. 2. Ahí está 2.5. Y aquí también vamos a dibujarle más cuadritos. 1.
2. ¿Listo? Entonces, ahí sí, en cada cuadrito de estos, o sea, en cada metro cuadrado, si empujaría a una persona, estamos logrando una presión de 16 kilogramos por cada metro cuadrado. Aquí 16, 16, 16, 16, y aquí con lo que corresponda, ¿cierto? Lo que corresponda. Pero si empujan 4 personas, esto ya son 400 kilogramos de fuerza. Y 400 para 6.25, ¿cuánto es? 64. 64, correcto. 64. Muy bien. Entonces, en ese caso, las 4 personas ejercen más fuerza sobre la misma área, por lo que la presión va a ser mayor sobre cada cuadrito de esto, que representa 1 metro cuadrado. Cada cuadrito de estos pasaría a ser 1 metro cuadrado. Y cada cuadrito soportaría 64, ya no 16. Soportaría 64 kilogramos por metro cuadrado de presión. Entonces, la fuerza se mide en términos iguales a la masa, que es kilogramo fuerza, y la presión se mide en fuerza sobre área, que en este caso son los metros cuadrados. ¿Listo? Ya hablamos de presión, la unidad de medida es el pascal, que es 1 newton por metro cuadrado. Densidad, ¿qué es densidad? Vamos a los dibujitos. A mí me gusta esta vaina porque parece que me entendieran mejor. ¿Sí lo entienden mejor así o no? Sí. Sí, profesor. Así con dibujitos está bien. ¿Ya? Vamos a olvidarnos de esto. Ponemos este cuadrito aquí. Ya, dibujamos otra figurita. Igualita. Bueno, vamos a ver, vamos a decir que es igual, ¿ya? Pero con la diferencia de que son formadas de elementos diferentes. Que esta es de aluminio y esta es de plomo. Son 2 metales, ¿cierto? 2 metales. ¿Cierto? Mire, tienen exactamente la misma medida. La misma medida. Ya, vamos a ver qué es la densidad. La densidad es el peso con respecto al volumen. ¿Sí ven? Metro cúbico es volumen. Y kilogramo es peso o masa, ¿cierto? ¿Ya? Entonces definamos la fórmula. Densidad ha sido igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Masa sobre volumen. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál de los dos va a pesar más aquí? Entre el de aluminio y el de plomo. ¿Cuál pesaría más de los dos si es que tienen la misma medida? Son exactamente iguales. El plomo. El de plomo, correcto. El de plomo. ¿Y los volúmenes son diferentes o son iguales? ¿El tamaño es diferente o es igual? Son iguales. Son iguales, correcto. Entonces vean, en esta fórmula de masa sobre volumen, el volumen es igual para los dos, ¿cierto? El volumen es igual para los dos. Lo que cambia es la masa. La masa del plomo es mayor que la de aluminio y por ende la densidad va a ser diferente para esta figura con respecto a esta figura. Si uno de los dos elementos cambia, supongamos, les voy a poner aquí ya con plastilina, 24 igual a 4 por 6. 3 por 6 digo.
24 igual a 4 por 6. Estamos diciendo esto, densidad igual a masa sobre volumen. Miento. ¿4 es igual a 24 sobre 6? ¿Es cierto o no es cierto? Sí, ¿no? 4 es igual a 24 dividido para 6. Estamos con esa razón, ¿sí o no? ¿Ya? Pero sí, por ejemplo, esto cambia, el 24 cambia y pasa a ser 36. Ya no va a dar 4, ¿cierto? Sino que va a dar 6. 6 igual a 36 dividido para 6. Entonces les decía, si uno de los dos elementos que comprenden la densidad cambia, lógico que el valor del resultado también va a cambiar. ¿Cierto? Pero aquí, ¿qué ocurre? Que el volumen es igual, pero la masa no. Pero la masa no. Correcto. Entonces, densidad es lo que pesa un determinado cuerpo dependiendo de su volumen. Dependiendo de su volumen. ¿Ya? Si han visto ustedes el experimento del agua y el aceite, que no se logran mezclar, y si los ponemos los dos juntos en un vaso de agua, uno va para arriba y el otro va para abajo. ¿Cuál iría para arriba? ¿Cuál se pondría encima? El aceite, ¿cierto? ¿Y cuál se pondría abajo? El agua. ¿Por qué? Porque son de diferentes densidades. Densidades. Correcto. ¿Ya? Nos vamos a quedar aquí en densidad y seguimos analizando las otras cuestiones la próxima clase. Deje de señalar aquí. Voy a sacar esto. Listo, chicos. De aquí nos vemos ya la próxima semana. Les estoy dando chance a que consigan la tabla de factores de conversión. Muy pilas con esos. ¿Quién más falta de contestar la lista? Tengo en la lista 12 personas y tengo conectados 12. Correcto, estoy tranquilo entonces. Pasen bien. Buena tarde. Chao, profe, gracias. Chao, profe.